El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días. Son las 6 de la madrugada, 40 segundos. Salió el sol. En Bogotá vamos a tener un día seco, pero con lloviznas en las próximas horas. Aguacero duro, el que soporta el presidente Petro, que intenta defenderse del escándalo de corrupción que se gestó en su gobierno, en la unidad de gestión de riesgo, con funcionarios que él nombró, pero el presidente dice ahora que es una estrategia de golpe contra él y que no va a permitir que los corruptos, los involucrados, se limpien con su dignidad. Se refiere al testimonio de Olmedo López y de Sneider Pinilla, que son las personas que están prendiendo el ventilador denunciando a los congresistas que compraron con platas públicas. Y el presidente arremete también contra los abogados de ellos, de Olmedo López y de Sneider Pinilla, los hermanos Morero, José Luis y Gustavo Moreno. Este último, Luis Gustavo, que es cierto, está condenado también por delitos de corrupción, que los acusa de orquestar el escándalo de la unidad de gestión de riesgo, dice el presidente, es una nueva teoría para tumbar al gobierno. Bienvenidos, ya les voy a contar porque hay declaraciones a manos llenas del presidente Petro diciendo que no va a permitir que se limpien con su dignidad, de la vicepresidenta Francia Márquez diciendo que se le colaron los corruptos a este gobierno, en fin, todo el mundo intentando tomar distancia. El presidente Petro intentando además una nueva estrategia por los barrios. En momentos en que arde su gobierno, el presidente hablando de otros temas, recorriendo barriadas populares. Los abogados, a propósito, van a estar solos en la diligencia de esta mañana ante la Fiscalía porque los grandes implicados, los soplones, Olmedo y Sneider, Olmedo López y Sneider Pinilla, decidieron no presentarse todavía ante la justicia. La Fiscalía, por otro lado, que les está ofreciendo seguridad para que puedan rendir su testimonio e implicar e involucrar a quienes ya lo han anticipado en medios de comunicación. Bienvenidos, vamos a hablar de este tema que se está creciendo. Por otro lado, la Contraloría decidió congelarle las cuentas a Olmedo López y Sneider Pinilla porque ellos están manchados de corrupción desde el contrato de los 46.000 millones de pesos para los carrotanques en La Guajira. Embargadas las cuentas, ellos quedan, por supuesto, en una situación de aprieto económico en sus cuentas personales. Dice el presidente que los corruptos se colaron, la misma tesis de la vicepresidenta, la misma tesis de Carlos Carrillo, el director de la unidad de gestión de riesgo, que traicionaron al presidente, que son corruptos que deben irse de los partidos a los que pertenecen, muchos vinculados al Partido Verde, en donde está la crisis política del día. Hay una desbandada, renunció primero pasado el mediodía ayer Antanas Mockus diciendo que muchos sectores no han incorporado los principios que dieron origen, los principios fundacionales de ese Partido Verde, y renuncia después de Mockus otra exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, diciendo que al Partido Verde se lo tomó el petrismo. La verdad, como si ella y Antanas y todos los verdes no hubieran apoyado a Petro en la campaña para llegar a la Casa de Nariño. Así que aquí hay mucho de impostura. Claudia López era una de las grandes defensoras de Petro. Mockus firmó con Petro la famosa tabla, los 10 mandamientos. Claro, Petro los violó. Ayudaron a elegir a Petro y ahora hacen parte ellos, Antanas y Catherine Jubinao, y J.P. Hernández y Catherine Miranda, de los muchos decepcionados del centro que apoyaron al presidente Gustavo Petro. El Partido Verde queda en la práctica dividido en dos. Por un lado, el petrismo, al mando de Carlos Ramón González, que fue hasta hace un par de meses secretario general, director del DAPRE en la Presidencia de la República, ahora es el zar en asuntos de inteligencia. Él y Sandra Ortiz
todos del verde, y por el otro lado un sector más independiente, de Mocus, de Claudia López, de Catherine Jubinao y de JP Hernández. Bienvenidos, ya les vamos a contar porque el escándalo se está creciendo, ahora por cuenta de ollas comunitarias, también en la misma unidad de gestión de riesgo, en donde firmaron contratos, más de 20.000 millones de pesos para llevar raciones de comida a zonas que necesitaban comer. Y otra vez vuelve a aparecer el departamento de La Guajira. Diseñaron programas, se los dieron a privados y también allí, lo reconoce el presidente Petro, se robaron mucha plata en efectiva. La denuncia está en el municipio de Albania. Aparecen mencionadas la alcaldesa de Albania y la senadora Marta Peralta, tan beligerante ella. Estas son las que posan de dueñas de la moral. La senadora Peralta, muy protagonista de la reforma a la salud, de la reforma pensional, de la reforma laboral, ahora golpeada porque la toca a ella y a su partido Maíz, la toca el escándalo de las ollas comunitarias, del que ya les vamos a contar. Tanta corrupción que anoche en el Consejo de Ministros y en el encuentro en Ciudad Bolívar, el presidente Petro dijo que está decepcionado de su plan de gobierno, porque no está pensado en los territorios. Imagínense si el presidente Petro, casi 2 años en el poder, está decepcionado, ¿cómo está el resto del país? Ya les voy a contar de otras noticias. El ELN terminó su compromiso de no secuestrar y vuelve a las mismas andadas de siempre. Vuelve a la retención, que dicen ellos es con fines extorsivos, dicen porque no se ha constituido lo que se llama, para efectos del proceso de paz con el ELN, el fondo multidonante, y dicen ellos que necesitan plata. Mientras tanto sigue la guerra interminable en el Cauca. En las últimas horas 2 soldados muertos y 2 heridos en un ataque con tatucos, con cilindros artesanales en Silvia, y explotó una bomba en Argelia, y en Miranda resultó un herido en un ataque de sicarios, un ex candidato a la alcaldía allí en Cauca. Vamos a contarles la batalla por el agua en Bogotá. La ministra Mohamed citó a una mesa conjunta al alcalde de Bogotá y al gobernador de Cundinamarca para resolver lo que ellos han llamado la crisis del agua. Ellos, el presidente Petro, muy interesado, que dice que el agua de Bogotá es de muy mala calidad. Él que no quiso sacar el proyecto de Chingaza 2, no lo quiso sacar adelante cuando fue alcalde de Bogotá, y ahora muy preocupado por el tema del agua. Es un gusto saludarlos en este amanecer muy soleado, una bella mañana en Bogotá. Les hablaré del anuncio de paro de taxistas para la semana entrante. Aquí está el resumen, lo más importante enseguida, en Voces y Sonidos, en Mañanas Blue. Lo que se está construyendo alrededor de esos dos es la línea del golpe. Y por eso tenemos que estar listos. Tenemos que estar listos. Ante el escándalo del manejo de dineros desde la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo que involucra a funcionarios del gobierno y al Congreso, el presidente de la República, Gustavo Petro, sigue negando el caso y asegura que es una estrategia de un golpe. El presidente, no está diciendo los funcionarios, sino el presidente, compró con dinero público congresistas para aprobar la reforma. Eso es falso y tiene que ver con una estrategia de golpe. Cuestionó a los abogados José Luis Moreno y Gustavo Moreno, quienes representan a Olmedo López y Snyder Pinilla. Y unos abogados muy famosos por su línea delictiva, incluidos los del cartel de la contratación de Bogotá, cogieron el tema en sus manos y están algunos extorsionando funcionarios. La vicepresidenta de la República, Francia Márquez. Yo no llegué aquí a robar a mi pueblo y sé que el presidente, que ha tenido el corazón bien puesto, tampoco llegó aquí para robar al pueblo, para que ahora unos bellacos villanos pongan al gobierno contra la pared. En las últimas horas la Fiscalía confirmó que Olmedo López y Snyder Pinilla no asistirán a la citación en la Fiscalía General de la Nación. Lo harán sus respectivos abogados. José Moreno Caballero, abogado de Olmedo López. Si hay pruebas, hay un testimonio directo que va a ser sustentado con elementos de corroboración de las cosas que pasaron, que ocurrieron, donde se van a demostrar documentos, contratos, evidencia física.
En las últimas horas renunció a su cargo como consejera para las regiones Sandra Ortiz, salpicada dentro del escándalo de los carrotanques de La Guajira. La otra decisión del presidente en este escándalo fue mantener en el cargo al secretario para la Transparencia, Andrés Hidárraga, a pesar de que el pasado viernes el mismo presidente le pidió salir del gobierno. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien también está salpicado en este escándalo. Quieren centrar el escándalo en los carrotanques. La información que comienza a recibir el gobierno es que no fueron 42.000 millones, fueron cientos de miles de millones. Lamentable esta salida del profesor Mocus y lamentable lo que está sucediendo en el partido Alianza Verde. Se resquebraja el partido Alianza Verde. El exalcalde y excandidato presidencial Antanas Mocus y la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, presentaron sus renuncias a la colectividad producto del escándalo de corrupción al interior de la Unidad de Gestión del Riesgo y que salpica presuntamente a varios líderes de esta organización, como la ex alta consejera para las regiones Sandra Ortiz y el presidente del Congreso Iván Name. La representante a la Cámara por el Partido Verde, Katy Juinao. A raíz de lamentables hechos de presunta corrupción que salpican a algunos de los integrantes de nuestra colectividad, el profe Mocus, después de 15 años, renunció al partido. Marta Peralta, senadora del Pacto Histórico, negó las acusaciones que la vinculan con un contrato que entregó la Unidad de Gestión de Riesgo al municipio de Albania, La Guajira, para ollas comunitarias. No estamos nosotros ni en negocios de carrotanques, ni en negocios de ollas comunitarias. Aquí lo que hay es una persecución premeditada y donde algunos medios de comunicación se han prestado para ello. El presidente Gustavo Petro manifestó su decepción frente al desarrollo de su plan de gobierno. Sostuvo que los cambios que propuso no se reflejan en las regiones. Esto fue lo que dijo el jefe de Estado. Y yo quiero decirle que me siento muy decepcionado del plan del gobierno en este momento. No sé si lo tengamos por ahí. No está pensando el territorio. Sigue emergiendo la inercia de los gobiernos anteriores, como lo que hacemos aún hoy, 2 años ya de comenzado este gobierno. 3 meses le duró al ELN su compromiso de dejar de secuestrar. La comandancia de esa guerrilla anunció que vuelven los secuestros porque acusan al gobierno de incumplir el acuerdo sobre la creación del fondo multidonante. El senador Iván Cepeda hace parte de la delegación del gobierno. Es claro que hay un incumplimiento del ELN a su compromiso ante el país, ante la comunidad internacional. Los soldados profesionales Marden Calambás y Francisco Hidalgo fueron víctimas de una nueva arremetida de las disidencias de las FARC en el departamento del Cauca. Integrantes de la disidencia de Dagoberto Ramos atacaron con explosivos artesanales una patrulla del ejército que hacía presencia en la vereda Golondrina, zona rural del municipio de Silvia, Cauca. Otros 2 soldados resultaron heridos de gravedad en medio del ataque que se registró en medio de la población civil. El alcalde del municipio de Silva, Juan Carlos López. Pedirles a todos que ayuden a orientar de la manera como les sea posible a la gente para que se proteja, se resguarde y se queden quietos en el lugar donde están. Momento exacto en el que el helicóptero UH-60 Black Hawk de la aviación del ejército es atacado con ráfagas de fusil por las disidencias de las FARC en zona rural del municipio de Argelia, en Cauca. Las fuerzas militares confirmaron que en esa operación fueron capturados 3 integrantes de la estructura Carlos Patiño del autodenominado Estado Mayor Central de las Disidencias y se logró la recuperación de una menor de edad. La ministra de Ambiente, Susana Mohamed, anunció la llegada de un plan de ordenamiento territorial para la región metropolitana de Bogotá. Este POT delimitaría la región para explotación minera. Vamos a paro el 14 de mayo, señores. Otra reunión de taxistas en Bogotá, esta vez lo hicieron en la parte externa del Estadio El Campín y dijeron que el próximo 14 de mayo hay paro de taxistas. Siguen denunciando el tema de las plataformas, el tema de los visitaxis. Un solo motivo, señores, la negligencia del gobierno contra la ilegalidad. Le solicitamos al señor alcalde que de manera urgente e inmediata aplique las normas de tránsito y de transporte. En una muy pomposa ceremonia, el presidente ruso Vladimir Putin ha tomado hoy posesión para un 5º mandato de 6 años, durante una ceremonia oficial que se ha celebrado en el Gran Palacio del Kremlin. Putin, quien fue reelegido el pasado 17 de marzo con un resultado del 87% de los votos, ha ofrecido en su discurso de aceptación diálogo a Occidente en materia de seguridad y estabilidad estratégica.
Miles de personas estallaron en festejos en Gaza al conocerse que Hamás aceptó una propuesta presentada in extremis por Egipto para salvar los diálogos para un alto al fuego en la franja. Sin embargo, el gobierno israelí rechazó esa propuesta y sigue adelante con la incursión terrestre, aunque dijo que enviará una delegación al Cairo para retomar los diálogos. A esta hora hay reportes de tanques israelíes avanzando hacia Rafah. Inicia la cuarta fecha de la Copa Libertadores a las 9 de la noche. Junior enfrentará a Universitario de Perú en la ciudad de Lima. El cuadro tiburón espera mantener su invicto en la Copa y seguir como líder del grupo D. En la Copa Sudamericana, el Medellín visitará al César Vallejo de Perú a las 7 de la noche y a las 7:30 Alianza recibirá a Cruzeiro en Valledupar. De igual manera, en la tarde de hoy se conocerá el primer finalista de la Champions League en Europa. PSG y el Borussia Dortmund jugarán en París. La serie la gana el equipo alemán 1-0. Estás escuchando Blue Radio. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando rosario y yo. En noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio. Muchos lidiamos con enfermedades mentales y con conflictos emocionales, y es muy difícil hablar de eso en voz alta. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Qué Locura, historias reales de lo que no se habla, con testimonios conmovedores y con expertos y especialistas. Escúchenos, este es un lugar seguro. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. La producción es de La No Ficción y Boombox de Caracol Televisión. Encuentre todos los episodios del podcast en boombox.com o en su plataforma de audio favorita. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. Boombox. Esta es Blue Radio, la alternativa. Los dos soplones, los dos funcionarios corruptos, por un lado Olmedo López y por el otro lado Sneider Pinilla, deberían ir en las próximas horas a la fiscalía. El primero, Olmedo López, Ricardo, se arrepintió. Tenía cita esta mañana a las 8 de la mañana, no va Olmedo López, sí va su abogado. El segundo es Sneider Pinilla, que sí va y va con pruebas ante la Fiscalía General de la Nación a más tardar mañana miércoles. Sí, Néstor, buenos días. Este es un caso muy complejo, es un caso en el que se está jugando la posibilidad de tener algún tipo de beneficio penal que tendría en cualquier caso, si es un principio de oportunidad, tendría que ser firmado por la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, y tiene que ser presentado ante un juez de la República que tendría que avalarlo. Por eso es tan importante lo que se está discutiendo en este momento. Hoy es el turno para Olmedo López. En teoría, él debería hoy ir a la fiscalía, sentarse con los fiscales e investigadores y con su abogado y contar qué tiene, hasta dónde van los elementos que están en su poder para demostrar lo que ha dicho, para buscar justamente eso, que él tenga inmunidad, que es lo que quiere, a cambio de entregar información contra superiores de él. Va a devolver también algún dinero de lo que se apropió ilegalmente, de lo que se robó, pero está en esa negociación. Lo que sorprende es que anoche el abogado de Olmedo López haya dicho que él no va a asistir. Que no va Olmedo, va el abogado. Intentando, supongo, tantear un poquito el terreno. Sí, penalmente es válido, Néstor, pero sí es llamativo que en este preciso momento en el que se necesita que estas personas que han encendido el ventilador en medios lo ratifiquen ante la justicia, pues tome esta determinación. El otro caso es el de Sneider Pinilla, ex subdirector de la Unidad de Gestión de Riesgo, que está en un escenario un poquito diferente porque él ha cambiado de opinión frente a lo que va a ocurrir hoy y mañana. Hoy habrá una reunión en un sitio que no se conoce por motivos de seguridad de Sneider Pinilla, de su abogado Luis Gustavo Moreno y la Fiscalía, que finalmente les está concediendo un esquema de seguridad debido a las amenazas que dicen haber recibido, debido a la gravedad de las acusaciones que han hecho. Hoy, entonces, Sneider Pinilla, según cuenta su abogado Luis Gustavo Moreno, iría a esa reunión presencialmente. Sneider Pinilla mañana tiene la diligencia clave, que es el momento en el que tendrá que decirle a la Fiscalía qué tiene en su poder
para demostrar Ahora, lo que ha dicho. Y Sneider Pinilla prepara un arsenal de pruebas. Pinilla, que dice él le entregó personalmente la plata al presidente. 1.000 millones de pesos en un maletín Andrés Calle. Al doctor Calle. Sneider Pinilla y va con pruebas. Pues, dice tener los elementos que demuestran todo lo que ha dicho, que no solamente es él afirmando, sino que tiene elementos, tiene fotos, tiene videos, tiene chats que demostrarían, Néstor, lo que está diciendo. Si eso es así, estamos ante un escenario de la mayor gravedad. Si es así, al presidente Petro, entre otras cosas, se le acaba la tesis de que este es un golpe contra su gobierno y que estos son unos colados. Estos son funcionarios, los dos, Sneider y Olmedo López, nombrados por el presidente Gustavo Petro. Olmedo López, muy del corazón del petrismo en el departamento de Antioquia, ambos los dueños de los secretos, y ambos amanecen, Olmedo López y Sneider Pinilla, con las cuentas embargadas, decisión de la Contraloría. Es decir, ya comienzan a pagar los efectos de sus uñas largas, de sus actos de corrupción. El presidente Petro, hablando del tema ayer desde Ciudad Bolívar, diciendo que no va a dejar enlodar su dignidad por cuenta de estos señores que, para defenderse, esta es la tesis del gobierno, están metiendo a más funcionarios en el tema de compra de votos. Caterina Ávila. Buenos días, Néstor. Aunque se siguen conociendo los detalles del escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastre que salpican a funcionarios del gobierno nacional, el presidente Gustavo Petro se desmarca de estos presuntos hechos. Desde Ciudad Bolívar y en una nueva toma de gobierno con el pueblo, el mandatario catalogó los testimonios de Sneider Pinilla y Olmedo López, quien hasta hace unos meses era uno de sus defensores, como una tesis con la que buscan frenar sus reformas. Que el presidente, no está diciendo los funcionarios, sino el presidente, compró con dinero público congresistas para aprobar la reforma. Eso es falso y tiene que ver con una estrategia de golpe. El que hace la paga, pero no se van a limpiar con mi dignidad. Pero el discurso del presidente Petro se extendió a sus funcionarios y desde la misma vitrina la vicepresidenta Francia Márquez se despachó en contra de los funcionarios señalados en este caso de corrupción. Incluso les pidió hacerse a un lado, pero eso sí, defendió al presidente Petro. Como vicepresidenta, yo no llegué aquí a robar a mi pueblo y sé que el presidente, que ha tenido el corazón bien puesto, que ustedes lo conocen más que yo, tampoco llegó aquí para robar al pueblo. Yo no ayudé a hacer un esfuerzo tan grande para que ahora unos bellacos villanos pongan al gobierno contra la pared. Y desde el interior del escándalo, en la dirección de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, salió un funcionario más en defensa del presidente. Carlos Carrillo reforzó la idea de que todo se trata de una traición al mandatario colombiano, quien según él no sabía nada. Se colaron unos y traicionaron al señor presidente y traicionaron el proyecto de cambio. Y esas personas no caben en este gobierno. No caben. Los corruptos que se vayan a la derecha, los corruptos que se vayan al centro, pero en la izquierda no tienen espacio, no lo pueden tener. Lo cierto es que tanto Sneider Pinilla como Olmedo López ya aprendieron el ventilador y seguirán revelando verdades que dicen tienen que ver con altos funcionarios del gobierno, mientras el ministro del Interior Luis Fernando Velasco niega cualquier relación con el escándalo. La consejera para las regiones abandona su cargo y el secretario de Transparencia se salva de dejar el suyo, pues tras una larga conversación en Palacio, al parecer sus argumentos fueron más sólidos que los señalamientos en su contra y fueron suficientes para que el presidente Gustavo Petro reversara una decisión que hace menos de 72 horas dijeron desde presidencia que no tenía vuelta atrás. Caterina Ávila, Blue Radio. 6 de la mañana, 23 minutos. Producto como coletazo de este escándalo de corrupción, se desata la gran crisis política del día. Ocurre dentro del Partido Verde, al que renunciaron primero Antanas Mockus, exalcalde de Bogotá, y segundo Claudia López, también ella alcaldesa de Bogotá hasta hace apenas 3 meses. Renuncian por un tema de compatibilidad, ambos que eran petristas, que hicieron acuerdos, que ayudaron a elegir al presidente Petro. Antanas, que firmó las famosas tablas con los compromisos de Petro. Petro se burló de todo ello y esto lo que termina es marcando la diferencia entre el sector verde, muy afiliado al petrismo, comandado por Carlos Ramón González, y otro sector verde mucho más independiente, en el que quedan muchos parlamentarios también arrepentidos. Andrés Carmona.
Néstor, buenos días. El escándalo de corrupción al interior de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres y que ahora tiene a dos antiguos altos funcionarios de esa entidad, Olmedo López y Sneider Pinilla, prendiendo el ventilador en busca de un acuerdo con la Fiscalía, tuvo un gran coletazo en el resquebrajamiento de la Alianza Verde. Y es que los señalamientos que involucrarían en millonarios sobornos a líderes de ese partido como la exconsejera para las regiones Sandra Ortiz y el presidente del Senado Iván Name llevó a que dos de los históricos dirigentes verdes presentaran su renuncia en las últimas horas. El primero en hacerlo fue el exalcalde de Bogotá y excandidato presidencial Antanas Mocus, quien señaló que era evidente que muchos sectores en el partido no habían incorporado los principios que dieron lugar a la formación de la colectividad de defensa de los recursos públicos y lucha contra la corrupción, y que llevó a Mocus a casi ser elegido presidente en 2010 en la histórica Ola Verde. La segunda renuncia vino por cuenta de la exalcaldesa de Bogotá y exsenadora Claudia López. En su carta dijo que su renuncia se da luego de que el partido terminara cooptado y controlado por una minoría petrista que no representa ni honra los valores, prácticas y principios que ha defendido y practicado en su vida. Pero es que la fractura al interior de los verdes ya venía desde hace tiempo, entre cercanos y detractores al gobierno de Gustavo Petro. Incluso desde el sector de López y su esposa, la senadora Angélica Lozano, han señalado una suerte de secuestro por parte de los petristas a los sectores independientes que se han querido oponer a las reformas sociales. Esto decía la senadora Lozano aquí en Mañanas Blue. Llevamos año y medio pataleando que por favor independencia, que así como hicimos con el presidente Santos o el presidente Duque, de apoyar los buenos proyectos y de sentar nuestra voz en contra ante los malos, pues que así es como nos corresponde actuar. Pero quienes están en el gobierno, uno por convicción y dos por puestos, pues dijeron no. Ahí están. Desde los sectores petristas consideran la renuncia de López como un acto de oportunismo para forzar la decisión y posicionar su aspiración presidencial en el 2026, a costa del presidente Gustavo Petro. El representante Santiago Osorio. Esta decisión corresponde a una apuesta que desde ya, y como lo trató de hacer hace semanas dentro del Partido Verde, comienza la exalcaldesa para aspirar a la presidencia de la República. En 3 ocasiones, en reunión con directivos del partido, en bancada, propusimos la decisión del partido Alianza Verde y su línea política no lo permitió, porque hoy sí quiere retirarse del partido. Pero también hay un sector que señala que el verde se vendió al gobierno, que vienen más renuncias y que se debe insistir en la oposición. El senador J.P. Hernández. Que es imposible estar en un lugar donde ha ingresado la corrupción. Aquí nosotros no podemos avalar prácticas politiqueras tradicionales que le han hecho tanto daño al país. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 27 minutos. A pesar del vehemente pronunciamiento del presidente Gustavo Petro en Ciudad Bolívar, intentando desmarcarse del escándalo de corrupción en la Unidad de Gestión del Riesgo, atribuyéndolo exclusivamente a un sector del Partido Verde, todavía quedan muchas preguntas sin responder frente a la eventual responsabilidad de integrantes de su gobierno en este indignante episodio. Lo primero que se desprende de lo dicho por el presidente Petro y la posterior aceptación de la renuncia que le presentó la alta consejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, es que el jefe del Estado le da credibilidad a las acusaciones de Olmedo López y de Sneider Pinilla en contra de la exfuncionaria, militante del Partido Verde, en presuntas actuaciones ilícitas. Sin embargo, el presidente guarda silencio frente a otros altos funcionarios de su círculo cercano, como el actual director de inteligencia, Carlos Ramón González, también del Partido Verde, así como frente al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y el secretario anticorrupción, Andrés Hidárraga, quien de manera sorpresiva logró que el presidente se echara para atrás de su decisión de despedir lo que había tomado el viernes pasado para ratificarlo en su cargo este lunes. También llama la atención el silencio del presidente de la República frente a la posible participación en el escándalo del presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, uno de sus más firmes aliados, perteneciente al Partido Liberal y quien, según aseguró Sneider Pinilla, le habría entregado personalmente un maletín con 1.000 millones de pesos en efectivo para que facilitara el trámite de las reformas en el Congreso. Pero lo que más llama la atención del escándalo y la lectura que hizo el presidente Gustavo Petro es que él considera que la delación de Olmedo López y de Sneider Pinilla forma parte de la estrategia de un supuesto golpe que pretenden darle a su gobierno. Ante ese escenario, que incluye la implosión de los verdes, que ahora son mayoritariamente petristas luego de las renuncias de Mocus y de Claudia López,
La prueba ácida de la capacidad de gobernabilidad del Ejecutivo se verá hoy. Hoy debería Iván Name pronunciarse en el Senado y definir entre todos si habrá o no camino para las reformas pensional y de la salud. Pero más allá de eso, la clave está en que Olmedo López y Neider Pinilla cuenten lo que saben y entreguen pruebas para que esto deje de ser un asunto mediático y llegue a instancias judiciales. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 29 minutos. El primer evento del gobierno en los barrios, la estrategia del gobierno para salir a la calle e intentar tapar el escándalo de corrupción en la unidad de gestión del riesgo, empezó en Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá, y en Soacha. Estuvo marcado por la anunciatón del gobierno. Todos los ministros y el mismo presidente hicieron anuncios y anuncios de educación, de infraestructura, de seguridad, y también hubo tiempo para anuncios de salud. Primero, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, desde Soacha, dijo que ese es el punto más desprotegido en salud en el país y le pidió al gobernador de Cundinamarca y al alcalde buscar lotes para construir 7 CAPS, centros de atención primario, en esos barrios, y además 3 puestos de salud para completar así 14 puntos de atención. Un anuncio que estuvo acompañado de otro. Anunció 90.000 millones de pesos para construir 7 hospitales que se necesitan en Soacha. Pero en temas de salud, el presidente Petro fue más allá, que la salud pública no se privatiza y que primero tumban al presidente antes que privatizar la salud. Una frase para dejar claro, a su estilo, que la lucha será por una salud pública, lucha que según él es contra los opositores del gobierno que quieren privatizar ese sector que ha sido la bandera desde que se radicó la reforma ya hundida en Comisión Séptima de Senado. Finalmente, muchos anuncios que llegan en un momento en el que el primer mandatario confiesa públicamente estar decepcionado de su plan de gobierno, de su propio plan. 2 años en el poder y el presidente está decepcionado. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:31 minutos de la mañana. El ELN le dio otro golpe a la paz total. Un revés para la mesa de negociaciones porque van a volver a secuestrar, van a volver los secuestros extorsivos. El rompimiento de ese compromiso que era unilateral, que se dio en el 6º ciclo de diálogos, lo anunciaron en un comunicado culpando al gobierno por incumplir con la creación del fondo multidonante para financiar todas las actividades de paz de la agenda de esta mesa de conversaciones. La falsa promesa les duró solo 3 meses, aunque era por 6 meses. Y aunque el COSE niega que este no se creó con la contraprestación de la suspensión del secuestro, la suspensión de otra actividad específica incluida en el cese al fuego, lo cierto es que sí, porque la fórmula que había planteado el grupo terrorista era clara. Por primera vez se prorrogaba el cese al fuego bilateral y temporal, que iba a ser evaluado antes de los 6 meses. En segunda medida, la suspensión del secuestro, y como tercer punto, la financiación. Un punto condicionaba al otro. El secuestro no se suspendía si no se cumplía la financiación al ELN, a pesar de que no había y no hay hoy un acuerdo claro, un acuerdo sustancial sobre la paz total en la mesa que se va de crisis en crisis. En cuanto a la disidencia de las FARC, la facción de Iván Mordisco no cesa la guerra después de la masacre de 4 militares en Argelia y la orden de decapitar militares ayer en Silvia, también en el departamento del Cauca. Mataron otros 2 soldados y dejaron otros 2 heridos en un ataque con explosivos. Entre tanto, en Miranda, hombres fuerte armados atacaron a un ex candidato a la alcaldía. A pesar de la violencia, el gobierno del presidente Gustavo Petro mantiene la mesa de diálogos y, por supuesto, el estatus político a esta disidencia dedicada a hacer la guerra. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 33 minutos, lluvia de críticas sobre el director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, muy influencer, muy popular en redes y muy conocido en el país como Mr. Taxes. Fama y celebridad que no le alcanzan para tranquilizar a los mercados y a las calificadoras de riesgo y acallar los cuernos. Estás escuchando Blue Radio. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co.
y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, aquí está el resumen. Lo preparamos en voces. Sí, claro. Pero la factura la coge. No, pero es que el mundo se va de la mesa y con las noticias, una agenda cargada de información. Se queda con la factura. Bienvenidos, 6 de la mañana, 35 minutos. Para quienes están conectados, estamos en las frecuencias de Blue Radio, estamos en la página en bluradio.com, estamos en el canal de YouTube, en plataformas, en redes sociales. Un gusto saludarlos en este día martes 7 de mayo. De momento, padre, como se da cuenta, una mañana muy soleada. Una mañana bacana, una mañana chévere, una mañana de esas que me encanta. Es que es bacana inclusive cuando llueve. Esa es una tenemos usted cosmovisión distinta que tenemos. Una diferencia de cachaco con costeño. No, pero igual hay que disfrutarse la vida y pero hay que tiene provocar... que seguir lloviendo, hombre. Sí, hay que pedirlo, pero hay que provocar las mejores emociones siempre. Hay que tener una buena actitud. Padre, lo invito a que escuche al siguiente invitado. Dale, yo atento. El siguiente invitado, usted lo conoce, es el señor de la barba larga, que me viene a hablar, esta mañana aceptó la invitación para venir a hablar de las personas que él encontró de uñas largas en la unidad de gestión de riesgo. La unidad de gestión de riesgo, por el mecanismo de contratación, es el sitio en el cual se incubó la corrupción de don Olmedo López y don Sneider Pinilla. El nuevo director de la unidad de gestión de riesgo es el doctor Carlos Carrillo. Doctor Carrillo, buenos días. Néstor, muchas gracias. Un saludo para usted, para todos los miembros de la mesa y para todos sus oyentes. Una barba bíblica. Una barba. Parece sacada de un cuadro de Caravaggio. No, sin exagerar. Doctor Carrillo. La corrupción en la UNGR sí es de proporciones bíblicas, ¿no? Sí, esa es de uñas largas. Doctor Carrillo, y ahora estamos en etapa ollas comunitarias. ¿Qué es lo que descubrió usted? Porque este escándalo arrancó con los carrotanques de La Guajira, ¿cierto? Sí. Esos carrotanques que, a propósito, siguen sin funcionar. Sí, así es, porque no tienen pólizas de seguros. Yo creo que ahí es donde ese proyecto se va al traste, por las pólizas de seguros. Ningún bien del Estado puede estar sin un seguro. Entonces, seguramente por esos sobrecostos ellos no lograron conseguir las pólizas. Y pues en la ejecución es donde aparece todo el ruido, porque los carrotanques quedan parados en el batallón de Uribia. Y después de los carrotanques, sobre lo cual pues cada día surgen nuevos datos de cómo fue la corrupción, de cómo sacaron la plata, ahora usted descubre lo de las ollas comunitarias. ¿Cómo es el capítulo ollas comunitarias? Ese es un tema que me preocupa seriamente, porque son unos recursos bastante grandes. Es una inversión ingente de dinero que, además, como todos los programas de la UNGR, está destinada a las personas con más necesidades. Aquí estamos hablando de un programa de ollas que, en lo que va corrido del año, se acerca a los 156 mil millones de pesos, y particularmente este contrato de La Guajira es de 20 mil millones de pesos. El señor presidente, lo ha dicho además públicamente, pidió que esos programas fueran dirigidos a las juntas de acción comunal o a las organizaciones populares de base. ¿Cuál es la idea? Ollas comunitarias era llevar raciones de alimentos a regiones en donde la gente estaba pasando hambre. En medio de una emergencia. Es bien importante aclarar que la misionalidad de la unidad gira alrededor de las emergencias. Entonces las ollas son temporales, son por 90 días. Por ejemplo, si hay una tragedia en un municipio cualquiera del país, pues la idea es que esas ollas sean también una dinamización de la economía popular.
contratar con organizaciones de mujeres de base para que esas mujeres manipulen las raciones, comprarle a los productores locales. Si hay, por ejemplo, campesinos que venden yuca y que por alguna razón no pueden sacar sus productos, pues nosotros los compramos, los procesamos y lo entregamos como comida a la gente. Eso tiene mucho sentido. Eso es una iniciativa de la primera dirección del señor Javier Pava y de Selma Asprilla, que estaba en ese momento como asesora. Eso funcionó en principio bien, eso tiene unos desafíos, es difícil contratar con esas organizaciones de base por muchas razones, pero ese era el camino correcto. Olmedo se la entrega a operadores Privados. logísticos, privados y grandes. Imagínese usted, en el caso de estas ollas de Uribia, estamos hablando de más de 1,5 millones de raciones. Pues, ¿qué organización de base puede entregar 1,5 millones de raciones? Sí, doctor Carrillo, ¿y cómo se robaron la plata de las ollas comunitarias o de ese contrato? Esto fue en Albania, ¿verdad? No, Uribia. ¿Cuánta plata se robaron o qué descubrió usted irregular allí? Pues, Néstor, yo tengo que ser muy cuidadoso con esas afirmaciones porque yo no soy juez, yo no soy fiscal, yo no soy magistrado de la Suprema Corte, yo soy director general de la unidad y mi papel pues es visibilizar estas cosas para que sean los organismos de control y las autoridades competentes las que emitan esos juicios. Entonces yo no voy a emitir juicios, pero sí hay unos problemas evidentes con la supervisión a esos contratos. No están los registros fotográficos, hay muchísimas quejas de parte de la comunidad, las personas que trabajaron en esas ollas dicen que no les han pagado y esto pues nos preocupa sobremanera. Y yo insisto en Uribia porque es que todos los caminos conducen a Uribia. El alcalde de Uribia apoyó públicamente a Olmedo López sin parar. Y Olmedo, que hoy podemos decir es un criminal, ya esto sí lo podemos decir, el señor está buscando un principio de oportunidad, lo cual implica que acepta haber cometido delitos, pues aparte de haber cometido delitos, cometió la indelicadeza de estar haciendo campaña. Él hizo campaña con los recursos de la entidad. ¿Hizo campaña en favor de quién? Hizo campaña en favor de distintos candidatos de distintos partidos. Dice usted para las regionales del año pasado. Pero por supuesto. Hizo campaña, él hizo campaña en La Guajira, hizo campaña en Antioquia. Risaralda, en Antioquia, bueno, en todas partes donde pudo hizo campaña, se dedicaba más a hacer campaña que a atender la misionalidad. Y no solamente son candidatos del pacto. Y hay una cosa, Néstor, que yo quiero decir y aprovecho el tiempo que es muy corto porque tengo un vuelo y no me puedo quedar más tiempo con usted, aunque me encantaría, cuando me invite, pues aquí estaré listo a venir. Vale. El saqueo de la ONG-RD no empezó con Olmedo. No empezó con Olmedo. Se termina en este gobierno, pero no empezó en este gobierno. Y se termina porque yo hoy le hablo al país y le doy la cara para decirles que esos días en los que la clase política tenía la unidad, no solamente como botín burocrático, sino como fuente de saqueo, se acabaron. Pero esto empezó desde que la unidad nació. ¿Desde qué momento tienen registro ustedes, doctor Carrillo, de casos de corrupción? ¿Desde qué gobierno o desde qué dirección? Vea, la naturaleza misma de la unidad se presta para que las manos inescrupulosas se metan ahí. Es como tener un baúl abierto y así tiene que ser. Entonces, cuando usted tiene un cuchillo muy afilado, usted puede hacer con ese cuchillo lo que quiera. Cortar rodajas muy finas de zanahoria o matar a alguien. Es lo mismo lo que pasa con la unidad. La unidad es un instrumento muy poderoso que en manos de personas decentes y probas puede hacer mucho bien, pero en manos de bandidos pues termina saqueando. Uno de los mayores problemas que yo he encontrado es el rezago de los contratos que vienen del gobierno de Iván Duque. Mocoa, San Andrés, el volcán Galeras, bueno, en fin, durante los 4 años del gobierno anterior hubo demasiados contratos en donde los recursos se evaporaron. En el Galeras, donde debía haber unos refugios que además tengo que construir, porque me lo ordena una sentencia, llegué y lo único que había después de un adelanto de 5.000 millones de pesos era una yegua criolla de 1 millón. No había nada. Vi el video, vi unas polisombras allá al fondo, unas telas. Nada, no había nada. Un alistamiento del terreno cuando eso ya debía haber estado entregado. Olmedo le dio una prórroga en tiempo, pero lo de Mocoa es extremadamente grave, porque además Mocoa fue una bandera del gobierno de Iván Duque. Marta Lucía Ramírez era la madrina de Mocoa. Doctor Carrillo, se hicieron 12 casas de 909. Entiendo que usted quiera hablar del gobierno de Iván Duque, seguramente es cierto. Toda la unidad. Y seguramente por el mecanismo, usted tiene razón, por el mecanismo mismo de contratación o por la falta de rigor en la contratación, pues la unidad de gestión de riesgo se presta para eso, para que se la roben.
Para volver a Olmedo López y para volver a La Guajira, la plata que giraron para Albania o para Manaure o para Uribia, ¿fue mediada por congresistas del Pacto Histórico? Pues en Uribia no gobierna el Pacto Histórico. Allá gobierna el Partido Conservador. Pero el maíz hace parte del Pacto Histórico. Sí, el maíz sí, pero el alcalde de Uribia no es del maíz. No, pero la de Albania sí, la alcaldesa Nera Robles hace parte, es la alcaldesa de Albania y está mencionada en las ollas comunitarias con la congresista Marta Peralta. Pues yo vi un trino del concejal Daniel Briceño, candidato al Senado Daniel Briceño, ¿no? A mí me parece curioso que un concejal de Bogotá se dedique solamente a hablar de temas nacionales, pero pues bueno, ya serán sus votantes. Eso es chévere, ¿no? Hacer una campaña con sueldo, con UTL. Puede que... Porque va a renunciar para lanzarse al Senado claramente, pero pues simplemente digo que tantas cosas por atender en Bogotá y el concejal preocupado por Albania. Yo estoy absolutamente seguro de que en estos esquemas de corrupción hubo participación de personas del pacto. Eso es evidente. Es que Olmedo López fue puesto por este gobierno y esa es una responsabilidad política que nosotros asumimos. ¿En lo de Guajira usted ve también la mano de congresistas del pacto? Pues yo no puedo, insisto, Néstor, hacer afirmaciones de esa categoría, pero es evidente que siendo Olmedo López, habiendo hecho Olmedo López campaña con nosotros y siendo designado por este gobierno, pues tiene que haber gente de este gobierno alrededor. Pero Olmedo llega alrededor de un acuerdo muy amplio. Recuerde que el señor Sneider Pinilla no es un hombre de izquierdas, no viene del Pacto Histórico. El señor Pinilla viene del clan Aguilar, de Santander. ¿De qué partido es el alcalde de Girón? ¿De qué partido es el alcalde? ¿Quién nombró a Sneider Pinilla? Sneider Pinilla lo posesiona Olmedo. Olmedo es el que posesiona toda su dirección, una dirección que es bastante heterogénea y bastante compleja. Ahí estaba Aletia Arango Gil, que era la que ahora, yo ando muy bíblico, padre, la niega 3 veces antes de que cante el gallo el señor Daniel Quintero Producciones. Los suyos. Sí, Quintero Producciones. Es muy bueno negando a sus amigos Daniel Quintero. Entonces está Aletia, está Barreto, que es más cercano al pacto, pues viene de hacer política con sectores que eran antiguamente del Polo. Sneider, que viene de Santander y de los Aguilar, Víctor Mesa, que viene de Córdoba, también más cercano a los lados de la izquierda, y así es Doctor Carrillo, si usted está admitiendo, pues Olmedo claramente de izquierda, era de la lista al Senado de los decentes. Y también, pero es que fíjese que más que de izquierda es oportunista, porque también fue miembro del gabinete de Trujillo yo sé. Yo sé que esta gente se acomoda más que un desvelado. Exactamente, se camuflan en cualquier partido. ¿Por qué por eso, pero aquí para estos efectos eran de izquierda. Y en el tema de La Guajira hay gente de izquierda del pacto. ¿Por qué el presidente Petro está hablando en el acto de ayer en el que usted estuvo de un golpe? Si esto es de gente suya, corrupta, pero suya. Yo sí creo que hay unos sectores de la derecha muy aventureros en Colombia, que incluso lo han dicho públicamente, buscan que el presidente salga del gobierno y además buscan socavar un triunfo que fue legítimo. Ustedes aquí y la oposición tienen todo el derecho de hacer las críticas que consideran al presidente. Esta es una democracia. Así como nosotros cuando estábamos en la oposición criticábamos sin parar al gobierno, hoy tenemos que recibir las críticas y por eso tenemos que hacerlo también como sea posible. Pero sí hay unos sectores que insisten en desconocer la legitimidad de ese triunfo. Y eso es preocupante cuando usted tiene un Consejo Nacional Electoral que es un tribunal político que no falla en derecho y cuando tiene además una comisión de acusaciones donde las mayorías no son claramente del gobierno. Entonces yo entiendo la preocupación del señor presidente, pero pues yo creo que además está claro con los recientes actos públicos que sacar al presidente del gobierno después de un triunfo legítimo sería gravísimo para el país, para la economía, para los empresarios, para todo el mundo. Pero doctor Carrillo, ¿qué tiene que ver que 2 exfuncionarios del gobierno Petro digan que le entregaron plata en efectivo al presidente del Senado, al presidente de la Cámara, a través de una persona muy cercana al presidente como la doctora Sandra Ortiz? Que hablen también de la posibilidad de que Andrés Hidárraga haya hecho lobby para que el mismo señor Olmedo López, que hoy, perdónenme la crudeza de la palabra, vomita el gobierno,
hubiera recibido alcaldes como el de Barrancabermeja. ¿Qué tiene que ver el hecho de que ellos afirmen que esos dineros que circularon de la corrupción que usted denuncia eran para pagar favores para aprobar las reformas? ¿Eso por qué tiene que ser visto como un intento de golpe cuando ellos dicen que tienen las pruebas de que eso ocurrió? Interesante palabra esa, vomitar. Apocalipsis 3:16. Pues es que estamos bíblicos. Los vomitaré de la boca. Así es. A los tibios los vomitaré de mi boca. Eso hicieron con Olmedo López del gobierno, a pesar de que el presidente hizo campaña al Senado en 2018 con él. Aquí hay una responsabilidad política. Y fíjese usted que uno de los momentos en los que Gustavo Petro se convierte en un líder más fuerte a nivel nacional es cuando él tiene la gallardía de entregar a un miembro de su propio partido, que en ese momento era Samuel Moreno. No sé si está por ahí Aurelio Suárez, que en ese momento era miembro del Polo y que estuvo tan cerca. Una de las razones por las que algunos sectores políticos del Polo se enemistan con Gustavo Petro es porque él denuncia a Samuel Moreno, siendo de su propio partido. Porque en todos los partidos la corrupción, desgraciadamente, en Colombia es transversal. Está en la izquierda, está en la derecha, está en el extremo centro que quiere posar de impoluto. ¿Qué tal esto de Claudia López ahora diciendo cuando hizo campaña con los NAME, cuando gobernó en Bogotá con el Centro Democrático, con Cambio Radical, cuando tenía 35 de 45 concejales y diciendo me voy porque el profe Mocus y la corrupción y no sé qué? Es una cosa, el oportunismo de los políticos. Es Pero absoluto. no es cierto que hay una corrupción asqueante que usted mismo ha encontrado. Hay una corrupción asqueante en la sociedad colombiana. Y está en lo público, está en lo privado, y también estaba en la UNGRD. Hay una corrupción asqueante, no solamente, no en la sociedad, no, eso no es cierto. Hay una corrupción asqueante en el gobierno. No, señor, pero es que el gobierno es un reflejo de la sociedad. O sea, usted no puede decir aquí, fíjese usted lo de las marionetas. Pero es que decir la sociedad es decir, ¿usted cree, todos los que nos están escuchando son unos corruptos? No, esa es una elucubración bastante. No, la corrupción no es en la sociedad. Está bastante elástico. La corrupción es en la clase política. Sí, señor, la corrupción es en la sociedad y está en lo privado y en lo público. Fíjese usted lo que pasó con Saludcop, por ejemplo, que era privada, se la robaron. ¿O usted, Interbolsa qué era? ¿Pública? No, pues hay 100.000 capítulos y eso no quiere decir... Esta es una sociedad que está corroída por la corrupción y eso no iba a cambiar el 7 de agosto. ¿Por qué no pensaban eso antes de llegar al gobierno? Pero por supuesto que no hacían sino vomitar contra el gobierno de turno diciendo que el gobierno es corrupto y que la derecha es corrupta. Porque lo era, apreciado Néstor. Pues y fíjese usted que la izquierda es tan corrupta como los otros. Ese es el relato. O sea, digamos que el relato con el que la derecha se defiende es el de todos somos monstruos, entonces nadie lo es. Y yo sí creo, Néstor, que ese es un relato que, y yo estoy haciendo mucho en eso, ese es un relato que se va a destruir, porque ningún gobierno habría sido capaz de abrir la caja de Pandora. Ningún gobierno habría sido capaz de darle la cara al país. Usted no abrieron ninguna. Pero es por las denuncias. ¿Qué estoy haciendo aquí entonces, Néstor? No, usted está yo le estoy trayendo a usted documentos. Usted está reconociendo que hay una corrupción asqueante en el gobierno. Y la estoy enfrentando desde la dirección. Eso es cierto. Para el presidente habría sido muy fácil, simplemente... Si el presidente quisiera tapar esto, poner a alguien que le tapara. Y la decisión política del presidente fue poner a un kamikaze, a una persona que iba a llegar a abrir la caja de Pandora, y eso es lo que estoy haciendo. ¿Qué hubiera pasado, además por instrucción directa del señor presidente? ¿Qué hubiera pasado si no se hubiera revelado por los medios de comunicación la corrupción en gestión de riesgo? Seguramente seguiría el señor Olmedo López mandando sus carrotanques a todo el país. Hablemos de la UNGRD. Pero no me respondió la pregunta y permítame, sé que usted tiene pocos minutos. Que irme, sí. Pero quiero preguntarle por eso, porque no me queda clara cuál es la relación entre lo que le estoy señalando, y es que hay dos personas que trabajaron en el gobierno, que dicen, tengo las pruebas de que entregamos plata por órdenes superiores a los presidentes del Senado y Cámara para que aprobaran las reformas o apoyaran las reformas del gobierno en el Congreso. ¿Eso qué tiene que ver con el golpe blando que ustedes están denunciando? Pues primero tienen que probarlo. Porque es que, no, por supuesto. Es que esa verdad cuentagotas es muy peligrosa. Porque ¿quién está detrás de Snyder? Obviamente que hay gente poderosa detrás de ellos. Ellos eran unos politiquerastros ahí sin mayor relevancia. Por supuesto que tiene que haber gente muy poderosa detrás de ellos y ojalá se conozca. Pero lo que pasa es que yo insisto y tengo que insistir porque es que aquí hay que tener una foto completa. El escándalo de las marionetas que tiene a Ciro Ramírez hoy en la cárcel, un hombre además con el que yo debatí, María Camila, incluso creo en Zona Franca algunas veces. Sí, señor. Ciro Ramírez hoy está en la cárcel siendo un senador de primera categoría del uribismo. El señor Mario Castaño murió súbitamente cuando iba a hablar.
Bueno, el señor Pierre García está prófugo de la justicia y las entidades eran dos. Pero él tenía además unos problemas súbitamente murió justo cuando iba a hablar. A mí eso, déjeme decirle, además me asusta. Me va a tocar empezar a tomar tinto en lata, porque es que aquí estamos enfrente de unos esquemas de corrupción donde hay gente extremadamente poderosa. Mario Castaño estaba enfermo del corazón y ya ha estado hospitalizado. Vea lo que pasó con Pisano. Vea lo que pasó con Pisano. Entonces, aquí hay una serie de casualidades que asustan. Usted está montando una conspiración de que a Castaño lo mataron. ¿Qué pasó con Pisano? Es lo que le estoy... ¿Qué pasó con Pisano? No, bueno, pero es que no le estoy hablando de Pisano. Pisano fue hace 10 años. No fue hace 10 años, fue hace 4. Mario Castaño murió de un infarto, doctor Carrillo. En un momento cuando se disponía a hablar de la corrupción en la UNGRD. Pero bueno, vea, Pisano, perdóneme, Castaño estuvo 40 veces en la que hoy es mi oficina. 40 veces. Yo llego ahí como con agua de ruda a ver qué sale de ahí. El Mono González, ¿a cuántos de esos que están metidos no recibía? Entonces, yo creo que algo importante que debe pasar acá, en lo presente, algo importante, pero es que el pasado tiene consecuencias, el presente tiene consecuencias que vienen del pasado. Sí. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo ha sido un fortín de la corrupción desde que se creó. Hasta hace un mes. Hasta hace un mes cuando llegué yo a ponerle Carrillo, coto a esa sinvergüencería. Doctor Carrillo, el programa... me va a dejar el avión. Le pido que me responda esta pregunta, es que usted se me va por las ramas. La última y me voy. Sí, señor. ¿Qué tiene que ver el programa de los carrotanques? Se lo inventó el gobierno Petro. El programa de las ollas comunitarias se lo inventó el gobierno Petro. ¿Por qué es esto un golpe? La corrupción generada en esos programas que se inventó el gobierno Petro, con funcionarios nombrados por el presidente Petro, no entiendo la teoría del golpe. No, yo no diría que los carrotanques tienen algo que ver con el golpe, pero sí hay un sector de la derecha, no todo, hay derecha institucional, respetuosa de las instituciones, y en todas partes hay gente buena, Néstor. Y yo, de hecho, no tengo ningún problema en decir, pues a ver, imagínese cuántos de mi familia son de derecha. Es que eso es como, ¿cuántas tías uribistas no tenemos todos? ¿Usted cree que todos los que critican al presidente son de derecha? Mayoritariamente sí. Mayoritariamente defienden el estado de las cosas porque este es un gobierno de ruptura, Néstor. Y es el primer gobierno de ruptura y de hecho por eso es que estos escándalos que en cualquier otro gobierno habrían pasado sin mayor relevancia, hoy están estallando. Y eso es bueno para el país, Néstor. Y eso es bueno para todos. Eso es bueno para la derecha, para la izquierda, incluso para el centro que ni siquiera sabe qué es. Es bueno porque de aquí en adelante, por ejemplo, la UNGRD jamás va a volver a ser anónima. Nunca. Y yo además aprovecho aquí estos micrófonos, Néstor, para felicitar a los medios de comunicación, para felicitar a la unidad investigativa del Tiempo, para felicitar a Paula Bolívar de la W, para felicitar a todos los periodistas que han hecho su trabajo sin importar qué gobierno sea, que es algo que además nos ha permitido saber muchas cosas de la corrupción en Colombia. Néstor, doctor Carrillo, gracias a usted. Me tengo que ir, que me deja el avión. Le deseo feliz viaje. Gracias. Carlos Carrillo es el director de la Unidad de Gestión de Riesgo. Esta mañana en Blue Radio, 6:56 minutos. Estás escuchando Blue Radio. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, aquí está el resumen. Lo preparamos en voces. Claro. 6 de la mañana, 57 minutos. Ahora dejo constancia, Ricardo, sí, que no respondió la pregunta suya sobre qué tiene que ver... iba a decir el culo con las pestañas. No, pero mejor no lo diga. No vaya a decir que tiene que ver el... No lo repitamos. No, la pregunta de la cual no hubo respuesta es ¿qué tiene que ver el golpe, si es un programa del gobierno, si son funcionarios nombrados por el presidente Gustavo Petro? Es que eso fue lo que dijo ayer el presidente en el gobierno con los barrios, porque hay una mutación del gobierno con el pueblo y ahora el presidente esta semana está en los barrios populares. Está en la campaña. Y el presidente ayer dice que lo que hay detrás de la estrategia de Snyder Pinilla y de Olmedo López es una estrategia dentro del golpe, lo que considera él una persecución a su gobierno
gobierno que pretende tumbar a su gobierno. Por eso la pregunta es, ¿de qué manera unos funcionarios que eran del gobierno, nombrados por el presidente, que están diciendo que tienen pruebas de que entregaron plata a congresistas a cambio de que pasaran las reformas del gobierno, en qué punto eso es una conspiración o un intento de golpe? Ahora, esa tesis, Héctor, de que esto es un golpe, se acaba cuando Sneider Pinilla llegue en las próximas horas a la Fiscalía, o cuando Olmedo López llegue en las próximas horas a la Fiscalía y muestre las pruebas de la plata que le entregaron al señor Calle en la Cámara de Representantes. Aquí está la maleta, estos son los 1.000 millones de pesos que le di a Calle para comprar a Calle. Y aquí están los 3.000 millones de pesos que le di a Name para comprar a Name. Y por cuenta de eso, pues ya ahí van a echarle la culpa a quién. Era para comprar votos para el gobierno y quién se benefició en consecuencia. Pero es que yo creo que el asunto, Néstor, no es tanto si es un golpe, como dice el presidente o no, sino si pone en riesgo la estabilidad del presidente y del gobierno en general. Digámoslo, para decirlo claramente, si el gobierno se puede caer por un escándalo de estos. Yo supongo que claro, no. Yo supongo que no se trata todo esto de que el gobierno se caiga. Pues dependiendo la gravedad del tema, por supuesto que si el presidente, desde ayer o desde el viernes, desde cuando se conocieron estos temas, se ha rodado la idea o la pregunta utilizando una que se utilizó para los falsos positivos, que es quién dio la orden. Y claro que quien echó a rodar esa pregunta, pues lo que pretende es que la respuesta sea, pues el presidente, Gustavo Petro. Y si eso llegase a ser así, Néstor, pues evidentemente la estabilidad del gobierno se pone en riesgo, porque como supongamos que alguien logre probar, supongamos para decirle, yo personalmente no creo que el presidente Petro haya dado la orden de comprar a Calle y de comprar a Name. Yo no creo. Yo no creo que esté en duda, esta es mi opinión personal, la estabilidad del presidente Petro. Lo que sí está en juego es la legitimidad del gobierno en los mecanismos que utiliza para sacar adelante sus reformas. Imagínese usted el escenario de que cuando llega el señor Sneider o el señor del gobierno quedan manchadas ineludiblemente por cuenta de este escándalo. Pero Néstor, imaginemos el escenario, digamos, escenario hipotético. Llegan el señor Olmedo y el señor Sneider a la fiscalía y muestran las pruebas, como usted dice, y una de las pruebas es un chat o un audio del presidente, o digamos de quien era el secretario general de la presidencia, el doctor Carlos Ramón González, en el que mencione al presidente y diga, es que el presidente me pidió que le dijera que hagan lo que sea necesario para darle